Para que el Espíritu Santo continúe llenándolo de su amor. Yo te invito a que si tienes el don de lenguas, vamos a hacer esta oración en lenguas. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. A ver, no se siente, hermano, vamos a alabar al Señor. Bueno, con el permiso del Padre, pues. Dice la alabanza bien fácil. Dice, alaba al Señor con todo el corazón. A ver, díganlo. Alaba al Señor con todo el corazón. Con las manos arriba, alaba al Señor. Con las manos arriba, alaba al Señor. Así de fácil. Amén. Pero muévase, hermano, muévase para Cristo. Aleluya. ¿Quién vive? A ver las mujeres, ¿quién vive?
Mujeres, ¿quién vive? ¡Cristo! Varones, ¿quién vive? ¡Cristo! Somos más fuertes. Tengan la bondad de sentarse. Quedaron alborotados. Esta es la iglesia de Jesús viva, ardiente. Y esta es la experiencia de fe que deben llevar a sus comunidades. Hay tantos hermanos de ustedes que les están esperando. Están esperando que lleves esa fuerza, esa gracia, esa fortaleza que estás recibiendo en este lugar, y lo están esperando efusivamente. Entonces eso es lo que tienes que llevar. Vamos a hablar. Es un tema pesado, ¿vieron? Un ladrillito. Es un tema, pero también es hermoso. Un solo cuerpo en Cristo. Si se han estado dando cuenta, hemos estado girando en torno a esto. Hablaba con Monseñor y él me decía, bueno, los temas van unidos en un mismo hilo. Estamos hablando de la unidad y la unidad y la unidad. Entonces, en discernimiento he pensado, bueno, el Señor quiere unidad en esta región, en esta zona. Si el Señor está insistiendo tanto en esto de la unidad, seguramente hace falta. Seguramente hacía falta. Y el Señor va fortaleciendo, va llenando de gracia, va ungiendo también este momento de bendición. Levanten la mano los que algún día han tenido en su mano el Concilio Vaticano II. El resto se los dejo de tarea. Concilio Vaticano II, un documento que debemos conocer nosotros un poco, porque dentro de ese documento está una constitución llamada Lumen Gentium. Es importante, y especialmente les dejo de tarea leer el numeral 7 de este documento, Lumen Gentium, o lo pueden ver por internet. Cuando se habla de el cuerpo de Cristo como una sola unidad, me van a perdonar, pero tengo que volver a San Pablo. Tengo que regresar a la realidad de Pablo en su momento de conversión, de encuentro con Jesús. Les decía ayer que Saulo era un gran perseguidor de los cristianos, y también les decía que cuando él se dirigía a Damasco, no se dirigía con el mismo corazón que ustedes se dirigían hacia el encuentro de la región 8. Era completamente distinto. El corazón de este hombre estaba lleno de soberbia, de poder, de odio, de rivalidades. En cambio, el corazón de ustedes al venir aquí, yo espero que no viniese así, y que si de pronto algún corazón ha venido como el de Saulo, se vaya como el de Pablo, transformado. Entonces,
En este texto de Saulo o de los Hechos de los Apóstoles 9, 4, 5, nos encontramos ese gran respaldo de la unidad de Jesús con nosotros, la unidad de Cristo con su iglesia. Y miren lo que dice cuando Saulo cae del caballo y está en tierra. Pregunta: ¿quién eres, Señor? Y la voz le responde. ¿Qué responde la voz? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿En qué texto han leído que Saulo estaba persiguiendo a Jesús? En ninguno. Sin embargo, dice la palabra que Saulo comenzaba a perseguir a los creyentes. ¿Dónde están los creyentes aquí? Entonces, no se le haga extraño que a usted le persigan. No se le haga extraño que le lancen piedras. No se le haga extraño que le critiquen. Cuando eso pase, va por buen camino. Entonces, miren, Saulo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Mas sin embargo, la palabra textualmente no nos dice en ningún momento que Saulo lanzó una piedra sobre la persona de Jesús. Pero como Cristo, como nosotros somos un solo cuerpo en Cristo, entonces este texto está manifestando la gran unidad. Nos cuenta la profundidad de la unión entre los cristianos y el mismo Cristo. Es decir, que lanzar una abominación, una crítica, una calumnia sobre un creyente, Cristo lo toma como si lo estuvieran haciendo con él mismo. Por eso le dice a Saulo: yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Y lo está persiguiendo en cada creyente. Cuando leemos este texto, cuando yo leo este texto, me da mucho miedo. Temor de Dios. Porque a veces nosotros en nuestra humanidad también podemos caer en lo mismo. Y también el Señor nos puede estar diciendo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y esto sucede cuando nosotros en nuestras comunidades carismáticas destrozamos a nuestros hermanos. Cuando nosotros en nuestras comunidades carismáticas competimos humanamente con nuestros hermanos. Cuando rechazamos a nuestros hermanos. Cuando subestimamos a nuestros hermanos, allí se vuelve a repetir lo mismo. María, Carlos, Andrés, Pedro, yo soy Jesús a quien tú persigues, a quien tú criticas, a quien tú le levantas falsos, con quien tú estás compitiendo, en quien tú no crees, a quien tú no aceptas, a quien tú no amas, con quien tú tienes rivalidad. Se vuelve a repetir la misma historia y uno puede decir: qué malo era Saulo. Pero si nosotros a veces repetimos la misma historia, entonces en esa palabra Cristo, versículos 4 al 11 dice: hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu; diversidad de ministerios, pero un mismo Señor; diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos;
A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. A uno se le pueden conocer por medio del Espíritu palabras de sabiduría, a otro palabras de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro la fe en el mismo Espíritu, a otro carisma de curaciones en un único Espíritu, a otro poder de hacer milagros, a otro don de profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro facultad de hablar diversas lenguas, a otro don de interpretarlas. Pero todas estas cosas las obra un mismo y único Espíritu, que las distribuye a cada uno en particular según su voluntad. Palabra de Dios. Miren la belleza de la unidad en el Espíritu. Cuando nosotros carismáticos vivimos en esta unidad, podemos gozar de todas estas bendiciones. Cuando nosotros vivimos en la unidad del Espíritu, ese mismo Espíritu dado por Dios a nosotros nos llena de estas gracias y podemos disfrutarlas. Cuando estas gracias del Espíritu comienzan a aparecer en tu comunidad, en tu grupo de oración, en tu diócesis, eso debe inflar nuestro corazón de alegría, de gozo, porque cuando mi hermano recibe estas gracias de Dios, debo asumirlas como si yo mismo las estuviera recibiendo. Me debe llenar de gozo, como les decía ayer, saber que Dios está mirando mi comunidad, que Dios por la acción del Espíritu está visitando mi comunidad en la persona de mi hermano, que le está ungiendo, que le está dando la gracia de cantar, de predicar, de orar, de discernir, de profetizar, porque lo está haciendo en el Espíritu de Dios. Y cuando reconocemos eso, entonces mi comunidad es libre y crece en el Espíritu. Pero cuando comenzamos con rivalidades y grandes preocupaciones, porque mi hermano está orando en lenguas y lleva 3 meses en la renovación, y yo no oro en lenguas y llevo 40 años, entonces entramos en crisis y no dejamos que la gracia de Dios comience a fluir en las personas que hacen parte de mi comunidad. Tenemos que ser uno solo. Tenemos que alegrarnos cuando la comunidad está creciendo. Tengo que llenarme de gozo cuando llega gente nueva a mi comunidad, a mi grupo. No nos olvidemos que es la iglesia de Cristo. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, Pedro, no tu iglesia. Es la iglesia de Jesucristo. Es el grupo de oración de Cristo, no el grupo de oración de Mariana, de Carlos, de Joaquín, de Cristo. Es el grupo de Cristo, y en él Cristo debe ser el centro. El centro es el Señor. Usted es solamente un servidor de Dios en esa comunidad. Tenemos que estar abiertos a esta experiencia de amor. El cuerpo nos llama a una realidad viva. Hermanos, la iglesia no es una asociación benéfica. La iglesia no es una institución a la que nos acercamos para nosotros ser beneficiados de alguna manera. El único beneficio que debemos buscar en la iglesia es el reino, la salvación. Es lo único que debemos buscar en la iglesia. No debemos buscar en la iglesia comodidades. No debemos buscar en las comunidades carismáticas puestos, reconocimientos, porque eso no nos va a servir para entrar en el reino de los cielos. Ayer yo les decía eso. Nos vamos a llevar grandes sorpresas cuando lleguemos allá. Allá no te van a preguntar cuántos años coordinaste la renovación. No te van a preguntar cuántos grupos.
Allá es más concreto: amor, unidad, servicio. Eso es lo que te van a preguntar para entrar al reino de los cielos. Entonces, la iglesia no es una asociación benéfica, no es cultural, no es política, sino que la iglesia es un cuerpo vivo. Por eso me llenaba de gozo verles ahora al inicio cómo estaban alegres, efusivos. Ojalá esa alegría y esa efusividad en el espíritu no sea transitoria, y que ustedes puedan estar ardientes, fortalecidos, Padre. Y esa unidad al cuerpo de Cristo, que conformamos uno en la iglesia, puede debilitarse, sí, porque acuérdese que usted hace parte de la iglesia y yo me puedo debilitar. Mi fe se puede debilitar. ¿Cuántos de ustedes no llegaron a este lugar debilitados en la fe, angustiados, desmotivados? Y Dios comienza a restaurar, Dios comienza a fortalecer. Entonces se puede debilitar mi unidad con Cristo, no porque Cristo se aparte, sino porque yo, por falta de fortalecimiento en mi fe, me aparto del Señor. Si se separa la cabeza del resto del cuerpo, la persona no puede sobrevivir. Imagínense ustedes aquí, todos sin cabeza. No podemos existir. La cabeza es el fundamento del cuerpo, no puede sobrevivir así. Y lo mismo es la iglesia. Cristo es la cabeza, y si Cristo no fuera la cabeza de la iglesia, créanme que la hubiésemos exterminado, porque cada uno de nosotros quisiera la iglesia a su manera. Cada uno de nosotros la llevaría a su forma, a su estilo. La relajaríamos total, la acomodamos a nuestra forma de vivir. Pero la iglesia es de Cristo, y Cristo es la cabeza, y la iglesia se sostiene en Cristo, porque es el fundamento principal, y en ella permanecemos nosotros unidos. Cristo quiere que la misma savia corra por nosotros, que se fortalezca en nosotros. ¿Y cómo corre la savia de Cristo por nuestra vida? ¿Cómo podemos permanecer unidos a Cristo? ¿De qué forma? Lo más urgente, la vida sacramental, hermanos. La vida sacramental. No sé aquí, pero en mi país, mis hermanos carismáticos a veces se relajan en la vida sacramental. Les decía ayer, nos quedamos en Alabaré solamente y creemos que ya con eso estamos hechos. Creemos que ya con eso estamos íntimamente unidos al Señor, y no vivimos la vida sacramental. No somos hombres y mujeres eucarísticos. No nos confesamos ya. Entramos en tanta intimidad con Dios que nos acostumbramos, que creemos que la vida sacramental no es necesaria, porque ya oramos en lenguas y tenemos carismas. Entonces, que se vayan confesando los que vienen atrás y no tienen carismas todavía. Pero ya nosotros que vamos con 15, 10, 20 años en la renovación carismática, ya no es necesario esas prácticas de ir a la Eucaristía, de confesarnos, de vivir la vida sacramental.
Pues la vida sacramental, queridos hermanos carismáticos, es importante, es indispensable para permanecer unidos al cuerpo de Cristo. Es importante la palabra de Dios. San Jerónimo ha dicho que aquel que desconoce la palabra de Dios también desconoce a Cristo. Si usted no conoce la palabra de Dios, no conoce a Cristo. San Jerónimo. Es importante la lectura de la palabra de Dios constantemente en nuestra vida. Es importante la vida eucarística, alimentar nuestro cuerpo. Es importante el amor a nuestros hermanos, que les decía ayer. Es importante. No es suficiente solo con amar a Jesús. Hay que amar a nuestros hermanos. Y les decía ayer lo de la primera carta de San Juan. Aquel que dice que ama a su hermano, aquel que no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Cristo a quien no ve. Es la unidad. Alcanzar la unidad. Y la unidad introduce a todos mis hermanos. Siempre, siempre, siempre tenemos que amar a nuestros hermanos. San Pablo dice que como los miembros del cuerpo humano, aunque diferentes y numerosos, forman un solo cuerpo. La iglesia de Cristo la conforman cada uno de nosotros. Y si usted echa un vistazo a su alrededor, mira gente alta, chaparrita, como dicen en México, gorditos, flaquitos, cachetoncitos. Mire, eche un vistazo para que vea usted que no es mentira. Eche un vistazo. ¿Ah? Y ese hermano suyo que está allí es iglesia. Es iglesia. En él Cristo actúa. Él hace parte de este misterio de salvación. Él hace parte también del plan de Dios. Así como somos cada uno de nosotros, hacemos parte del plan de Dios. Entonces hay que amar profundamente a nuestra iglesia. Aunque seamos tantos, aunque seamos diferentes. Miren, ¿hay alguna familia completa aquí? Papá, mamá, hijos. Pónganse de pie. Papá, mamá, hijo, una familia que haga el favor. Eso es. Allí está. Muy bien. Muy bien. Entonces, tengan la bondad de sentarse, menos ustedes 4. Ustedes se quedan de pie, los demás se pueden sentar. Vengan por aquí, acompáñenme un momentico, que aquí me da miedo solo. Esta familia es una familia como nuestra iglesia. Aquí, más cerquita. Su nombre. Rafael. Rafael. María. Rafaela. Josué. Rafael al cuadrado, María y Josué. Entonces, miren, una sola familia. ¿Cuál es su comida preferida, Rafael? Flautas de pollo. Flautas de pollo. Rafael. Pasta. Pasta. De todo. Con razón. Las enchiladas. Las enchiladas, miren.
¡Qué distintos! ¡Qué distintos! Flautas, pastas, de todo y enchiladas. Es decir, que si se descuidan se comen la pasta, las flautas y las enchiladas. Entonces, miren ustedes, ellos conforman una sola familia, pero son distintos, pero conforman una sola familia. Una familia. Lo mismo somos nosotros como iglesia de Dios. Muy distintos, pero cada uno de nosotros somos tan necesarios para que haya una familia. Si quitamos de aquí a este hombre, esto queda incompleto. Ya no es lo mismo.